Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Qué bueno es volver a reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Como siempre les digo, cada jueves es un placer, es un gozo, es un privilegio poder llegar hasta su casa, poder llegar hasta su camión, en el caso de nuestro hermano José, poder llegar hasta su sala, poder llegar hasta su cuarto, donde quiera que usted esté viéndonos en la noche de hoy. Para mí es un privilegio poder llegar hasta allí y que podamos compartir la palabra del Señor. Este libro maravilloso que el Señor nos ha dejado, donde está, ¿verdad? Las instrucciones para que podamos vivir una vida que agrada a nuestro Señor. Y es motivo de gozo que juntos podamos reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Como usted sabe, desde enero estuvimos estudiando y hemos estado estudiando el Evangelio según San Mateo. La semana pasada llegamos hasta el capítulo 18, pero hoy, como estamos en medio de la Semana Santa, vamos a dar un brinco bastante grande y vamos a llegar al capítulo 27. Y vamos a estar mirando hoy el capítulo 27, que nos habla muchas cositas relacionadas a la crucifixión, a la muerte de Jesús. Pero antes de continuar, recuerde, si está en Facebook, dele like a este servicio, compártalo con otras personas y deje sus comentarios en el chat. Si está en YouTube, suscríbase a nuestro canal, toque la campanita para que reciba las notificaciones. Pero mucho mejor todavía, si usted quiere, váyase ahora mismo corriendo, busque ahí en su buscador, en su navegador, en el teléfono, en el iPad, en su televisor, donde quiera que usted esté, busque iedjphilly.online. iedjphilly.online, esa es nuestra plataforma digital, es donde estamos transmitiendo hace ya varias semanas nuestros servicios, nuestros estudios bíblicos y todo lo estamos transmitiendo desde ahí. Ahí hay un anfitrión que va a estar contestando sus preguntas, orando por usted si usted tiene peticiones de oración. Hay una Biblia ahí mismo, hay unas notas con el bosquejo de lo que vamos a estar viendo hoy. Así que mire, yo le invito, sabe que las notas, después que usted puede tomar notas usted mismo también de lo que estamos hablando en la plataforma digital y luego las puede enviar a su email y así las va guardando y tiene las notas de todo lo que vamos hablando. Así que es una bendición y es una nueva forma para conectarnos. Así que yo le invito a que usted vaya a iedjphilly, va a aparecer aquí abajito, online, iedjphilly.online. Entre ahí, tiene que suscribirse la primera vez, registrarse. Si quiere puede hasta poner una foto suya, ¿verdad? Para que sepamos quiénes son los que están ahí. Ponga su nombre, identifíquese y mire, empieza a dejar sus comentarios, sus saludos. Puede enviar las manitas hacia arriba, puede enviar corazoncitos, todo lo que usted quiera. Y ahí mismo está la Biblia que puede abrirla sin necesidad de parar el video. Okay, así que usted sigue viendo el estudio bíblico y ahí mismo tiene la Biblia y puede ir scrolleando, ¿verdad? O subiendo para arriba, como usted lo quiera llamar. No tiene que salirse, ¿verdad? De la del estudio bíblico para ir a otro sitio. Todo está en el mismo lugar. Así que yo le invito a que usted, ¿verdad? Cambie y se mueva, migre hacia nuestra plataforma digital iedjphilly.online. Como les decía ahorita, hoy vamos entonces a brincar. Vamos a estar en el Evangelio según San Mateo capítulo 27. Las próximas semanas pues cubrimos los capítulos que se quedaron por el medio. Pero como estamos en medio de la Semana Santa, quería trabajar un poquito todo este asunto de lo que pasó en el momento en que muere Jesús. Obviamente, Mateo narra algunas cosas. Por eso la importancia de que leamos todos los evangelios. Porque lo que no contó Mateo, a lo mejor lo contó Marcos, lo contó Lucas o lo contó Juan. Y ahí tenemos toda, ¿verdad? La perspectiva, toda la historia completa de lo que pasó en esta última semana de la pasión de Jesús. De hecho, cuando uno mira las 7 frases que Jesús dijo desde la cruz, mucha gente lo llama las 7 palabras, pero no fueron 7 palabras, fueron 7 frases que él dijo. Algunas están en Mateo, otras están en Marcos, otras están en Lucas, ¿verdad? Entonces tenemos que leer todos los evangelios para tener todo el panorama de lo que allí estaba ocurriendo, ¿ok? Vamos a orar en la noche de hoy y comenzamos a meternos, mire, ahí a escarbar, ¿verdad? Esos textos y esos versos del capítulo 27 de Mateo. Vamos a estar en el capítulo 27. Quería coger el 27 y el 28, pero es mucho material, son muchos versos. El capítulo 27 nada más tiene cerca de 56 versos y pues quería detallarlo bien y no ir a la prisa. Así que vamos a orar y comenzamos a estudiar la palabra
en la noche de hoy. Padre, te agradecemos. Tú eres tan bueno, tan maravilloso, tan grande. Tú eres un Dios hermoso. Tú eres nuestro Padre celestial, Dios eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, admirable consejero. Gracias, Señor, porque tus consejos vienen a nosotros, tu paz viene a nosotros, tu gracia, tu favor, tu amor. Gracias, Señor, por venir a este mundo, nacer y morir por nuestros pecados. En esta noche, Señor, nos disponemos a recordar ese momento en el que tuviste que enfrentar a Pilato, ese momento en que la multitud gritaba crucifícale, ese momento en el que tuviste que sufrir en nuestro lugar, Señor, para darnos la salvación y la vida eterna. Que nunca, Señor, tomemos a la ligera este sacrificio tan grande que tú hiciste por nosotros. Te amamos y te amamos porque tú nos amaste primero. Y ese amor, Señor, que tuviste por nosotros y que tienes por nosotros, te llevó hasta esa cruz para allí tomar nuestro lugar, derramar tu sangre, perdonar todos nuestros pecados y ofrecernos la salvación y la vida eterna. Gracias, tú eres un Dios maravilloso y un Dios amoroso. Te amamos, Señor, y gracias por tu sacrificio inmenso en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos entonces a la palabra. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Vamos a estar mirando, número 1, el momento en que Jesús tiene que enfrentarse con Pilato. El momento de la muerte de Judas. Vamos a estar mirando cuando Pilato interroga a Jesús. Fíjese que Mateo no narra el episodio en el que a Jesús lo envía en donde Herodes. ¿Ok? Ese episodio no está aquí. Simplemente lo que vemos es, ¿verdad?, que él interroga a Jesús. Luego de eso es sentenciado a muerte. Y de ahí entonces vamos a pasar a ver la crucifixión y la muerte de Jesús según San Mateo. Si usted ve que faltó algo hoy, acuérdese otra vez que estamos mirando solamente lo que nos narró Mateo. Si quisiéramos ver todos los demás evangelios, pues nos tomaría mucho rato, ¿verdad? Pero hoy estamos viendo solamente lo que nos narra Mateo. Y él comienza el capítulo 27 hablándonos de este momento en el que Jesús tiene que enfrentarse cara a cara con Pilato. Los líderes religiosos tuvieron que persuadir al gobierno romano para que sentenciara a muerte a Jesús. Obviamente ellos no tenían la autoridad para hacerlo ellos mismos. O sea, los líderes religiosos no podían tomar en sus manos la vida de Jesús. Los romanos le habían quitado la autoridad a los líderes religiosos para infligir la pena capital. O sea, ya ellos no tenían autoridad para poder hacer eso. Políticamente a los líderes religiosos les parecía mejor que alguien más fuera, por otro lado, ¿verdad?, responsable de matar a Jesús. Están pasando dos cosas aquí. Uno, ellos no tienen la autoridad. No la tienen para matar a Jesús. Y número dos, ellos dicen, vamos a librarnos de la responsabilidad y que sean los romanos quienes lo maten. Ellos querían que la muerte pareciera patrocinada por los romanos para que la multitud no los pudiera acusar. Los líderes judíos habían arrestado a Jesús por motivos teológicos, lo habían acusado de blasfemia. Sin embargo, debido a que este cargo sería desestimado por la corte romana, porque para un romano le importaba como decimos en Puerto Rico, un pepino, si había blasfemado o no, eso son cosas de la ley judía, pues ellos tenían que encontrar una razón política para la muerte de Jesús. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Su estrategia fue mostrar a Jesús como un rebelde que decía ser rey y por lo tanto eso lo convertía en una amenaza para el César. Y entonces vemos en los primeros dos versos, dice, venida a la mañana todos los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y lo llevaron atado y se lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Pilato fue el gobernador romano de las regiones de Samaria y de Judea, por ahí entre el 26 al 36 después de Cristo, o durante el tiempo, ¿verdad?, donde Cristo estaba en la tierra. Jerusalén estaba ubicada en Judea. Pilato se complació especialmente en demostrar su autoridad sobre los judíos. O sea, esto era un hombre que
se gozaba de oprimir al pueblo judío. Como romano, obviamente, y enviado por el Imperio Romano, lo que quería era hundir y demostrarle a los judíos, aquí la autoridad la tenemos nosotros. Por ejemplo, cosas que él hizo. Él confiscó dinero de las tesorerías del templo para construir un acueducto. O sea, fue como que ese dinero usted no lo va a usar para lo que ustedes quieren. Ese dinero lo vamos a usar nosotros porque queremos hacer esto. Punto y se acabó. Y si dicen algo, los matamos, los crucificamos y acabamos con ustedes. ¿Qué pasa? Pilato no era popular. ¿Ok? Él no era popular por sus formas de proceder. Pero los líderes religiosos no tenían otra forma de deshacerse de Jesús que acudir donde él. Irónicamente, cuando Jesús, que era un judío, se presenta donde Pilato para ser juzgado, ¿qué pasó? Pilato lo encontró inocente. No pudo encontrar una sola falta en Jesús, ni se pudo inventar ninguna. ¿Ok? Entonces, el acusador formal de Jesús quería retirar los cargos, pero los líderes religiosos se negaron a detener el juicio. ¿Okay? Así que, ¿qué estamos viendo en esos primeros dos versos? Unos líderes religiosos que, como no podemos acabarlo nosotros porque nuestra ley no nos permite y porque el Imperio Romano no nos permite matar a nadie ni ¿verdad? Ejecutar la pena capital, vamos a llevárselo a ellos. Son enemigos, están chocando todo el tiempo. Pero para esto vamos a aliarnos con ellos y vamos a ir a hablar con Pilato y vamos a entregarle a este hombre y le decimos que él está rebelde, que dice que él es el rey y que es una amenaza para César, para que entonces los romanos se encarguen de él y que entonces la culpa caiga sobre los romanos y no sobre nosotros. Nos limpiamos las manos y ahí quedó todo resuelto. Sabemos que Judas, ¿verdad?, había traicionado a Jesús. Y cuando miramos los versos 3 al 4, dice que Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 presas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. O sea, Judas estaba tratando de forzar la mano de Jesús para que... Esto fue lo que pasó antes, ¿verdad? Déjame dar un poquito de rewind. Lo que muchos teólogos afirman es que Judas siempre pensó que Jesús iba a liderar una revuelta contra Roma. O sea, que Jesús iba a tomar las espadas, los escudos y por la fuerza iba a derrocar el Imperio Romano. Todos sabemos que eso no funcionó porque no fue a eso que Jesús vino. Obviamente, por supuesto, ¿verdad? Cualquiera que sea la razón, aunque el texto nos dice que viendo que era condenado Jesús y todo lo que le estaba pasando a Jesús, le habían entrado a puños, le habían escupido la cara, todo ese montón de cosas. Dice la palabra que él cambió de opinión, pero ya era demasiado tarde. O sea, ya estaba en manos de esta gente que su única idea era acabar con Jesús, matar a Jesús. Y esto nos enseña, voy a ir sacando algunos principios ¿verdad?, hermosos, básicos que encontramos en el texto. Esto nos enseña, hermanos, que muchos de los planes que nosotros ponemos en marcha no siempre se pueden revertir. Por eso es mejor pensar en las posibles consecuencias antes de lanzarnos a una acción de la que luego nos podamos arrepentir. Cuando usted vaya a tomar una decisión, piense primero siempre en las consecuencias. No vaya a ser que usted se lance así a lo loco y de momento entonces esa decisión que tomó no sea la más correcta, porque dar para atrás va a ser quizás un poco o bastante difícil. Y fue lo que le pasó a Judas. O sea, ya no había vuelta atrás. Ya los sacerdotes, el trabajo de los sacerdotes era enseñar. Y mire esto, ya tienen a Jesús con él. Se supone que el trabajo de los sacerdotes era, y de los principales de las sinagogas y los ancianos, era enseñarle a las personas acerca de Dios, actuar como intercesores de ellos. La gente venía con problemas, se supone que ellos eran los intercesores, los que se ponían a orar, interceder por ellos, por el que está necesitado, ¿verdad? Ante Dios, eran los que se supone que estaban para ayudar a administrar los sacrificios, para cubrir los pecados.
Entonces Judas viene donde ellos y le dice, he pecado, lo que hice no está bien. Verso 4, he pecado entregando sangre inocente. Y estos hombres, en vez de interceder por él, que era su trabajo, en vez de ayudarlo y ¿verdad? Quizás hacer un sacrificio para cubrir sus pecados, ayudarlo a encontrar el perdón, ¿verdad? Le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. En otras palabras, eso es tu responsabilidad. O sea, esta gente no solo estaban rechazando al Mesías, a Jesucristo, y le estaban golpeando y estaban abusando de él. Y vamos a ver ahorita que este juicio fue totalmente ilegal. Ya mismo lo vamos a mirar. Sino que están rechazando su trabajo y su papel, sus roles como sacerdotes. Todo por querer acabar con Jesús. Todo por querer acabar con Jesús. El verso 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Está hablando de Judas. Según Mateo, Judas fue y se ahorcó. Cuando uno lo lee, piensa que entonces murió ahorcado. Pero si vamos a Hechos capítulo 1, verso 18, muchos de ustedes conocen el texto, pero quiero que lo miremos y lo leamos. Hechos capítulo 1, en el verso 18, dice, pues, está hablando de Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Así que Mateo nos dice que él se ahorcó. Aparentemente la mejor explicación para esto es que al colgarse de la rama de la que se colgó se rompió y la caída resultó en un golpe tan fuerte que abrió su cuerpo y las entrañas se le salieron, o sea, se partió en dos, es lo que dice el texto. ¿Okay? Luego de eso, el verso 6 dice que los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, ahora sí se acordaron de la ley. Es que eran hipócritas, era lo que decía Jesús. Esta gente eran hipócritas de verdad. Dice, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Sí, precio de sangre que ellos mismos aceptaron y que ellos mismos tramaron y negociaron. ¿Ves? Entonces, puede ver la hipocresía en esta gente. Estos sumos sacerdotes no se sintieron culpables al darle dinero a Judas para que traicionara a un hombre inocente. Pero cuando Judas se los devuelve, entonces ahora dicen, no podemos aceptarlo porque está mal aceptar dinero ensangrentado. Pero si fuiste tú el que lo diste para eso. Entonces son unos hipócritas, porque era el pago por un asesinato. Entonces el odio por Jesús tenía a esta gente cegados. Les había hecho perder todo el sentido de lo que está bien y lo que está mal. Siendo ellos los sacerdotes del pueblo. Siendo ellos los ancianos del pueblo. Estaban totalmente cegados por el odio que tenían por Jesús. Entonces dan el dinero. Cuando todo se consuma, dicen, espérate, no, ese dinero no lo podemos tocar. Entonces, cuando miramos el verso 9 y 10, dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Realmente, esta profecía se encuentra específicamente en Zacarías. Vamos a leerla y le voy a explicar qué es lo que está pasando aquí. Porque dice que fue Jeremías, pero le voy a explicar que, ¿verdad? Tratar de explicarle lo que los teólogos, ¿verdad? Y conocedores de las escrituras atestiguan o piensan que es lo que está pasando aquí. Porque cuando uno lee Mateo y dice que fue Jeremías, y de momento tú dices, pero es que eso lo escribió Zacarías, uno podría pensar que la Biblia entonces tiene un error o que hay una incongruencia. No es así. No es así. Simplemente le voy a explicar ahora lo que está pasando. Déjeme leerle primero lo que dice Zacarías. Dice, estamos en Zacarías capítulo 11, versos 12 y 13. Dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, el hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Vieron que de ahí es que realmente sale. Pero también puede ser tomada de Jeremías 17. Vamos a mirarlo. Quiero darle todas las, ¿verdad? Siempre me gusta cuando hay profecías que las miremos. Punto. Para que tengamos todo el panorama.
Dice Jeremías 17, versos 2 y 3, dice: mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos sus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, ¿verdad? Está hablando de entregar los tesoros. Versos 18, capítulo 18, perdón, del 1 al 4, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en la mano, y se volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Vio que está hablando de esa vasija del alfarero. Capítulo 19, dice, versos del 1 a 11, no voy a leerlo todo, pero dice: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está en la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá, moradores de Jerusalén. Así dice Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que todo el que lo oyere les retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar. Y por ahí sigue hablando, ¿verdad? Hasta el verso 11, habla de: daré sus cuerpos a las comidas de los aves de los cielos, a las bestias de la tierra, pondré esta ciudad por espanto, los haré comer la carne de sus hijos. Entonces está hablando, ¿verdad?, de esa vasija de barro. Dice: ha dicho Jehová, así quebrantaré este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otros lugares para enterrar. Luego Jeremías 32. Todas estas son profecías que van ligadas a la que está mencionando Mateo. Capítulo 32 de Jeremías, versos del 6 al 15. Son muchos versos, no los voy a leer todos, pero dice aquí que Hanamael, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanamael, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, porque tuyo es el derecho de la herencia y corresponde el rescato, cómprala para ti. Está hablando, ¿verdad? Dice: y compré la heredad de Hanamael, hijo de mi tía, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata, y le escribí la carta y la sellé y hice certificar, y todas las cosas están ahí. Luego léalo con más detenimiento. ¿Verdad? Termina diciendo el verso 15: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. Y podemos ver un poquito, ¿verdad?, el atisbo de un atisbo de lo que está hablando Mateo aquí, porque dice que Judas, con el dinero que tenía, compró una, ¿verdad?, una heredad. Dice el verso 7: y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, ¿verdad? Y vemos ahí la conexión, para sepulturar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy el campo de sangre. Y se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: las 30 piezas de plata las tomaron, según precio puesto por los hijos de Israel. Y habla del campo del alfarero. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Jeremías era considerado, esto es lo que piensan los teólogos, ¿verdad? ¿Por qué Mateo pone a Jeremías como que dijo la profecía, si realmente la de Zacarías va más ligada a lo que se está hablando aquí? Jeremías era considerado el recopilador de algunos de los escritos de los profetas, por lo que quizás se cita el nombre de Jeremías en lugar de Zacarías. O sea, Jeremías era considerado como alguien que recopilaba, que tenía todas las profecías o bastante de las profecías de otros profetas. Y por eso a lo mejor, ¿verdad?, alguien le dijo a Mateo, o Mateo escuchó que Jeremías dijo la profecía, pero la profecía de quien realmente sale es de Zacarías, capítulo 11, versos 12 al 13. Así que Judas se ahorca, ¿verdad? Muere porque cae al piso, se revienta en dos pedazos, y pues ya usted sabe todo lo que pasó. De ahí entonces Pilato viene a interrogar a Jesús. El texto dice que Jesús estaba de pie delante del gobernador, y este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice: tú lo dices. Está de pie ante Pilato. Los líderes acusaron a Jesús de un crimen diferente de aquellos por los que lo habían arrestado. O sea, ellos arrestan a Jesús por un crimen que ellos dicen que él ha cometido, pero cuando lo llevan a donde Pilatos, allá van y dicen: no, es que él hizo esto otro.
y cambian los cargos. Lo arrestan por blasfemia, por decir que él era Dios. Pero como hablamos ahorita, ese cargo no significaría nada para los romanos. Así que los líderes religiosos tuvieron que acusar a Jesús de crímenes que habrían preocupado al gobierno romano, como alentar a la gente a no pagar los impuestos, a afirmarse el rey, a causar disturbios. Todas esas cosas las acusaron a Jesús. Y eran acusaciones que no eran ciertas. By the way. O sea, esta gente, aparte de hipócrita, como vimos ahorita, eran mentirosos. Eso eran acusaciones no ciertas, pero los líderes religiosos estaban decididos a matar a Jesús y no les importaba romper los mandamientos para hacer eso, para llevar a Cristo hasta la muerte. Jesús, frente a Pilato, se queda en silencio. En silencio. Dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Y el silencio de Jesús cumplió las palabras del profeta Isaías, verso 57, verso 53, verso 7, ¿verdad? Que habla del varón experimentado en quebranto. Y dice que no abrió su boca ante los trasquiladores. Se quedó callado. Y Pilato se asombra de que Jesús no intentara defenderse. O sea, era tan fácil que Jesús dijera, mira, mano, esta gente lo que están son mintiendo. Tú sabes que esa gente ni se lleva contigo. Lo que vinieron fue a traer un revuelo aquí. Y defenderse por lo menos callado. Totalmente. Callado. Y se asombra Pilato. Y reconoció el evidente complot contra Jesús. De hecho, Pilato quiso dejarlo ir. Pero Pilato ya estaba bajo presión de Roma para mantener la paz en su territorio. Porque obviamente a Roma no le gustaba que hubiesen disturbios y revoluciones en los territorios. Y él está, ¿verdad? Tiene ya sobre sus hombros el peso de déjame mantener esto en paz. Y lo último que necesitaba era rebelarse contra este hombre tranquilo y aparentemente insignificante. O sea, ¿qué gano yo con rebelarme y que esta gente forme una trifulca cuando yo tengo aquí frente a mí un hombre que está tranquilo ahí, ni siquiera me habla, aparentemente insignificante? Porque el mismo Pilato a lo mejor ni conocía lo que Jesús había estado predicando, quizás había escuchado de él, no sabemos. Yo soy de pensar que sí, ¿verdad? A lo mejor había escuchado algunas cosas de Jesús, por eso le pregunta, tú sabes, algunas cosas, habla con él, le dice, mira las cosas que testifican contra ti. Jesús no dijo nada. Y él estaba maravillado, él decía, bueno, ¿por qué le pasa a este hombre que no me habla, no me dice nada, si por lo menos me hablara? Entonces, dice el verso 15, y vamos a mirar ahora la sentencia contra Jesús, que en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador acostumbraba a soltar al pueblo un preso, el que ellos quisieran, el que el pueblo quisiera. Entonces, sueltan a Barrabás. Barrabás había tomado parte en una rebelión contra el gobierno romano. Mire esto, lo interesante. Y aunque enemigo de Roma, pudo haber sido un héroe para los judíos. Irónicamente, Barrabás, que era culpable de sedición y de rebelión, a él lo sueltan, y a Jesús, que no era rebelde, que no había cometido ningún tipo de sedición, no había hecho ninguna revuelta, entonces esos cargos se los echan a Jesús y lo acusan de haber creado una revuelta y de quererse rebelar contra el imperio. Mire lo irónico de todo esto. El que sí lo hizo lo sueltan, y al que no lo hizo le echan los cargos del que soltaron. Es una cosa como que... Entonces, para ser un líder que se suponía que estaba allí para administrar justicia, Pilato demostró estar más preocupado por la conveniencia política que por hacer lo correcto. Fíjense que tuvo varias oportunidades para tomar la decisión correcta. Su conciencia le dijo que Jesús era inocente. O sea, en el verso 19, déjeme decirlo rapidito, dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y entonces en el 18 dice, porque sabía que por envidia lo habían entregado. La ley romana decía que un hombre inocente no debía ser condenado a muerte. Entonces la esposa de Pilato tiene este sueño, la inquieta, y hace que anime al esposo y le dice, deja ir a este hombre, no te metas en ese revolú.
Pilato no tenía una buena excusa para condenar a Jesús, hermano, pero le tenía miedo a la multitud. Porque si iba a formar una trifulca allí, si iba a formar tremendo revolú. ¿Se acuerda hace unos años, un par de años, hubo una huelga en Puerto Rico que hicieron que se saliera el gobernador que estaba de turno? Pues mire, algo así se iba a formar allí. Tremendo revolú. Y entonces dice, no, yo quiero mantener la paz, yo no quiero que de Roma el César venga para acá y me forme un revolú. Entonces, ¿y qué es lo que pasa aquí? Las multitudes son volubles. Mire cómo es esta gente. El domingo yo decía que ellos estaban confundidos, estaban distraídos. Ellos amaban a Jesús el domingo porque pensaban que iba a inaugurar su reino. Luego lo odiaron el viernes, o sea, y gritaban Hosana, bendito el que viene. Y luego lo odiaron el viernes cuando su poder apareció roto. Entonces, ante el levantamiento masivo contra Jesús, sus amigos tenían miedo de hablar. O sea, los amigos de Jesús se desaparecieron. No los vemos en la historia. Pedro lo negó, se fue. Los otros, el único que se quedó, y lo sabemos porque, ¿verdad?, los otros evangelios lo narran también, que se quedó y estuvo ahí frente a la cruz, fue Juan. Todos los demás salieron huyendo. Entonces, tenemos a Jesús solo ahí. La multitud comienza a gritar, crucifícalo, crucifícalo, sea crucificado. Pilato le dice, ¿qué voy a hacer con él si yo no encuentro ningún mal en este hombre? Crucifícalo, crucifícalo. Verso 24, viendo que Pilato nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo y dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. O sea, al principio Pilato dudó en dar permiso a los líderes religiosos para crucificar a Jesús. Porque dice el texto que él percibió que simplemente estaban celosos de un maestro que era más popular entre la gente que ellos. Se dio cuenta que esto era un asunto de envidia. Que Jesús, lo que hablaba, hacía. Que los milagros que Jesús hacía, ellos no podían hacerlos. Obviamente era gente que su corazón no estaba, o sea, Dios no iba a usar gente como esa. Punto. Pero cuando los judíos amenazaron con denunciar a Pilato a César, y esto lo sabemos porque Juan nos lo dice, capítulo 19, verso 12, por eso les dije ahorita que es importante que veamos todos los evangelios. Pilato se asusta. Y los registros históricos indican que los judíos ya habían amenazado con presentar, o sea, esto no lo tenemos aquí, pero hay registros históricos que lo indican. Los judíos ya habían amenazado con presentar una renuncia formal contra Pilato por el obstinado desacato de sus tradiciones. Y tal denuncia probablemente había llevado a que Roma destituyera a Pilato. O sea, el trabajo de Pilato estaba en juego, estaba en peligro. Entonces el gobierno romano no podía permitirse el lujo de poner un gran número de tropas en todas las regiones bajo su control, por lo que uno de los principales deberes de Pilato era hacer que todo estuviera, hacer todo lo necesario para mantener la paz. Entonces, al no tomar ninguna decisión, y esto es importante, Pilato tomó la decisión de dejar que la multitud crucificara a Jesús. Y aunque se lavó las manos, la culpa permaneció. ¿Y qué nos enseña este texto? ¿Qué nos enseña? Que lavarnos las manos de una situación difícil no cancela la culpa. Simplemente nos da una falsa sensación de paz. A lo mejor él sintió, ya salí de esta gente. Pero su esposa le estaba diciendo, no te metas con este hombre. O sea, vamos a salir de él. Entonces, la culpa seguía ahí. ¿Y qué nos enseña el texto? Pues mire, no ponga excusa. Hágase responsable de las decisiones que usted toma. No se lave las manos como Pilato. Ese refrán lo usamos muchas veces, ¿verdad? Se lavó las manos como Pilato y por ahí siguió. No ponga excusa. Hágase responsable de las decisiones que usted toma. Y Pilato dijo, ¿sabes qué? Allá ellos que resuelvan y mátenlo ustedes. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de él a toda la compañía. Cuando habla de compañía de soldados, está hablando de una división de la legión romana, que eran más o menos unos 200 hombres. Y viene entonces el momento de la crucifixión y la muerte de Jesús. Nos vamos al verso 32. Dice el texto que cuando salían, hallaron un hombre de Cirene. Pero antes de eso, ¿verdad? Vemos aquí que los soldados
desnudaron a Jesús, le echaron encima un manto de escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, se hincaban delante de él, salve rey de los judíos, le escupieron, tomaban la caña. De esto vamos a hablar un poquito mañana en nuestro servicio de Viernes Santo. A las 7 de la noche comienza el servicio, tenemos bautismo, va a ser un tiempo lindo en la presencia del Señor. Usted no se puede perder el servicio de mañana y vamos a estar hablando sobre la cruz. ¿Por qué una cruz? ¿Por qué una cruz? Así que usted no se lo pierda. Los presos, ¿verdad? Para que miremos todo lo que está pasando aquí. Los presos condenados tenían que llevar sus propias cruces al lugar de la ejecución. Obviamente Jesús dice que después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Los presos condenados tenían que llevar sus propias cruces al lugar de ejecución. En algunos casos, y esto lo vamos a ver mañana, llevaban solamente la parte horizontal, la cruceta que iba, en donde le clavaban las manos, que iban a llevar. Pero en el caso de Jesús sabemos que él cargó su cruz completa. Y se daban las dos cosas. Mañana vamos a hablar un poquito de esto, así que usted no se lo pierda. Jesús, debilitado por los golpes, obviamente, ya vimos todo lo que recibió. Físicamente no podía llevar más lejos su cruz. Así que allá había un transeúnte, un hombre que estaba caminando por allí, Simón, se vio obligado a llevar la cruz. Y no podía decir que no porque estaban los soldados romanos allí. Simón dice que era de Cirene, que está al norte de África, y probablemente era uno de los miles de judíos que venían a Jerusalén para celebrar la Pascua. Algunos eruditos dicen, ¿verdad?, que cuando llegaron al lugar de Gólgota, Gólgota significa el lugar de calavera, y que el nombre sale porque hay un área, ahorita me viene la palabra que estoy buscando, hay un ángulo desde donde tú miras este monte y parece tener los dos rotos, la nariz y la boca, como si fuera una carabela. Por eso es que le pusieron ese nombre. Gólgota pudo haber sido un lugar regular de ejecución en un lugar público prominente fuera de la ciudad. De hecho, no es que siempre crucificaran a la gente en el Gólgota. Eso es lo que les quiero decir. Puede haber sido un lugar regular de ejecución, pero no era que siempre lo hacían allí. Esta gente crucificaba donde ellos querían. Mañana vamos a ver que había gente que los crucificaba en árboles. O sea, veían un árbol, ahí mismo crucifícalo. Y así todo el que pasaba veía, ¿verdad?, esa persona crucificada allí. Porque para eso se hacía la crucifixión. Era un método de tortura y era un método para enseñar al pueblo, mira, este robó. Si tú robas, esto es lo que te va a pasar. Mañana vamos a hablar un poquito sobre eso. Estoy loco por predicarles ese mensaje, pero no voy a caer ahí. Vamos a mantenernos aquí en el estudio bíblico. Así que las ejecuciones celebradas allí servían para disuadir a los delincuentes, lo que les acabo de decir. Era una forma de decirle al pueblo, mira, robo a mano armada. Si te pones a robar a mano armada, esto es lo que te va a pasar. Carjacking. Si te pones a hacer carjacking, esto es lo que te va a pasar. Era una forma de decirle a la gente, pórtense bien o esto es lo que les va a pasar. ¿Okay? Entonces a Jesús, dice el texto, que una vez llegan allí, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Porque esto ayudaba a reducir el dolor. Ya vimos toda la pela que Jesús ha cogido. Pero Jesús se negó a beberlo. En general se entiende que la hiel es como un narcótico que se usaba para amortiguar el dolor. Jesús sufriría plenamente y consciente y con su mente clara todo el proceso de la cruz. O sea, lo que Jesús está haciendo aquí es diciendo, a esto fue lo que yo vine y yo tengo que sufrirlo. Porque para esto yo vine. Lo voy a sufrir plenamente, con mi mente bien clara, porque yo quiero saber lo que estoy haciendo. Porque hay un mundo que salvar, hay un mundo por el que yo vine a entregar mi sangre y a entregar mi vida. Y yo quiero tener mi mente clara. Yo no me voy a beber eso. Y entonces se niega a tomar el vinagre con la hiel. Luego entonces que lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Los soldados tomaron la ropa de los que crucificaban y estos soldados echaron suerte y repartieron la ropa de Jesús entre ellos, cumpliendo la profecía de David.
está en el Salmo 22. De hecho, el Salmo 22 es lo que conocemos como un salmo mesiánico. Son varios los que hay. El Salmo 22 es un salmo mesiánico porque es paralelo con la crucifixión de Jesús. De hecho, comienza en el verso 1 con una de las frases que Jesús dice desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Okay, así que ese salmo, vemos ahí que también habla sobre el asunto de que echaron suerte sobre sus ropas. En el verso 40, vemos entonces que pusieron sobre su cabeza, ¿verdad?, la causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda, y los que pasaban lo injuriaban, meneaban la cabeza diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. La acusación fue utilizada contra Jesús en su juicio por el Sanedrín. Y es irónico que Jesús estaba en el mismo proceso de cumplir su propia profecía, porque decía: Jesús es el Hijo de Dios, ¿okay?, que obedece siempre a la voluntad del Padre, no bajo, ¿verdad?, bajo de la cruz. Luego sucede esto de los ladrones, y esto es interesante, hermanos, porque cuando yo miro este episodio, muchas veces nosotros queremos decirle a la gente: ven a Cristo, pero tienes que hacer esto, y te tienes que recortar, y te tienes que quitar las pantallas, y te tienes que quitar esto otro, y no puedes hacer esto otro. Cuando vemos a ese ladrón, hermano, ¿qué oportunidad tuvo ese ladrón de irse a recortar, de afeitarse la barba? ¿Qué oportunidad tuvo ese ladrón de irse a vestir? Los crucificaban desnudos. ¿Qué oportunidad tuvo ese ladrón de servir, de ir a un culto? Ninguna. Y Jesús le dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y aquí hay que hacer, ¿verdad?, un paréntesis, porque los testigos de Jehová ven este texto y han puesto una coma donde no va. Ellos dicen: de cierto te digo, ellos dicen que Jesús le dijo al ladrón: de cierto te digo que hoy, coma. No, de cierto te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Como si el hoy se refiriera, te lo estoy diciendo ahora. Cuando uno va al griego no está escrito de esa forma. El texto lo que dice es: de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. O sea, en este mismo momento, una vez muramos, nos vamos los dos para el cielo. That's it. No sabemos cómo ocurrió la oscuridad que vino, porque dice que después de la 6ª hora, verso 45, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Okay, pero está claro que Dios la causó. La naturaleza estaba testificando de la gravedad de la muerte de Jesús. Mientras que los amigos y enemigos de Jesús quedaron en silencio, la oscuridad circundante estaba testificando. La oscuridad de ese viernes por la tarde era tanto física como espiritual. Estaba, de eso vamos a hablar, ¿verdad?, también mañana, de que Él es la luz del mundo. La naturaleza, a través de esta oscuridad, está testificando: este mundo está perdido, pero Jesús vino a traer su luz. Este mundo está en oscuridad, pero Jesús vino a traer su luz. Y en el verso 46 vemos a Jesús que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que dijimos ahorita que es la primera línea del Salmo 22. Y no es que Jesús estaba cuestionando a Dios. Esto es una expresión profunda de la angustia que Jesús está sintiendo al asumir los pecados del mundo. Lo que los teólogos entienden es que justo en ese momento Jesús se convirtió como en una aspiradora gigante y absorbió todos los pecados del mundo. Por primera vez Jesús se sintió mentiroso, ultrajador. Jesús se sintió envidioso. Jesús se sintió rencoroso. Todas esas cosas que él nunca sintió, de momento él las sintió en él. ¿Y qué pasa? El pecado de todo el mundo, de todas las eras, de toda la humanidad, están ahora sobre él, y Dios no habita donde habita el pecado. Y esto separa a Jesús de su Padre. Los teólogos, muchos teólogos lo miran como que Dios viró su rostro y no quiso mirar. Viró el rostro y no quiso mirarlo a Jesús. Y esto era lo que Jesús, para mí, esto era lo que Jesús temía mientras oraba en el jardín del Edén. Esto era lo que Jesús se refería cuando decía: pasa de mí esta copa.
esto no va a estar fácil, que tú y yo nos tengamos que separar. Entonces la agonía física fue horrible, pero aún fue el periodo de separación espiritual de Dios. O sea, Jesús sufrió esta doble muerte para que nunca tuviéramos que experimentar la separación eterna de Dios. Y dice aquí que algunos de los que estaban allí decían al oírlo, está llamando a Elías, porque él decía, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, porque me has desamparado. Y ellos malinterpretaron las palabras de Jesús, pensaron que estaba llamando a Elías, debido a que Elías ascendió al cielo sin morir. Usted no sabe la historia, ¿verdad? Vino un carro de fuego y se lo llevó. Entonces ellos pensaron que Elías regresaría nuevamente para rescatarlos de un gran problema. Y en su fiesta anual de la Pascua, cada familia, de hecho, preparaban cada familia un lugar en la mesa extra para Elías en espera de su regreso. Por eso es que dicen, Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, le empapó en vinagre, poniéndole una caña, le dio de beber. Pero otros decían, veamos si viene Elías a librarlo. Y Jesús entonces entregó su espíritu. Y sucede algo en el verso 51 que es muy interesante. El velo del templo se rajó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. El templo, usted sabe que tenía tres partes principales: los atrios, el lugar santo donde entraba, ¿verdad?, donde solo podía entrar el sacerdote, y el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote, y entraba una vez al año para expiar los pecados de la nación entera. Entonces la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos ante la muerte de Jesús, simbolizando que la barrera que había entre Dios y la humanidad, esa barrera que había y que un hombre tenía que venir y ser el intercesor entre Dios y el resto del pueblo, ahí se había tumbado. Ahora todas las personas son libres para acercarse a Dios por el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Entonces viene el temblor, pasan todas estas cosas. Cuando usted lo mira, la muerte de Cristo estuvo acompañada de al menos 4 eventos milagrosos. La oscuridad que hablamos ahorita, todo se puso oscuro. Número 2, el rasgado en dos de la cortina del templo. Número 3, el terremoto. Se da un terremoto. Dice que las rocas se partieron. Y dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Número 4, muertos levantándose de sus tumbas. Usted se imagina que usted se le haya muerto el tío Pancho hace 7 años y de momento el tío Pancho está tocando la puerta de la casa. Milagroso. 4 milagros: la oscuridad, se rasga la cortina, el terremoto y los muertos que se levantan. O sea, la muerte de Jesús, por lo tanto, no pudo pasar desapercibida. Todos sabían que algo significativo había sucedido. Definitivamente. De hecho, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, dice que temieron en grande manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. La naturaleza, los eventos milagrosos, o sea, algo significativo había en este hombre, que al morir pasaron todas estas cosas. Dejamos ahí la muerte y la crucifixión de Jesús. Mañana vamos a hablar un poquito sobre esto en nuestro servicio de Viernes Santo, y el domingo vamos a coger la resurrección. Pero les dije ahorita que íbamos a mirar este asunto del juicio de Jesús, que fue ilegal, porque lo fue. Fue ilegal en varias cosas. Número 1, antes de que comenzara el juicio, ya esta gente había determinado Jesús tiene que morirse. O sea, la condena ya estaba dada, la sentencia estaba dada sin que se diera el juicio. O sea, aquí no había un enfoque de que Jesús era inocente hasta que demostrara lo contrario. No, vas a morir. Tú puedes decir lo que tú quieras. Te vamos a matar, vamos a acabar contigo. Aún antes de que comenzara el juicio, lo que es ilegal. Número 2, se buscaron falsos testigos para testificar contra Jesús. Búsquelo después, los demás evangelios, está por ahí. Por lo general, los líderes religiosos, ¿verdad?, pasaron por un elaborado sistema de selección de testigos para garantizar la justicia. O sea, ellos fueron y buscaron, tú vas a venir y vas a decir esto y vas a decir esto. Tú ven acá, tú vas a venir y vas a decir estas otras cosas. Tú vas a decir que él dijo tal cosa. Y ahí ustedes lo van a acusar.
Ilegal totalmente. Número 3. No se buscó ni permitió ningún tipo de defensa para Jesús. Era él contra todo aquel montón de gente ahí acusándolo. Número 4. El juicio se llevó a cabo de noche. Y esto era ilegal, hermano, según las propias leyes de los líderes religiosos. Otra vez, eran unos hipócritas. Número 5. El sumo sacerdote puso a Jesús bajo juramento. Déjeme buscarlo rapidito y que lo podamos leer. Pero luego le incriminó por lo que dijo. Mire esto. Mire esto. Mateo 26, perdón, está un poquito más atrás de lo que leímos ahorita. Verso 63. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo o el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pone a Jesús bajo juramento, te conjuro, pero cuando Jesús dice, entonces lo incrimina por lo que Jesús dice. ¿De qué tú quieres que diga? ¿Tú quieres que yo diga la verdad aquí? Pues te estoy diciendo la verdad, entonces me vas a incriminar por decirte la verdad. Ilegal totalmente. Número 6. Los casos relacionados con cargos tan graves debían ser juzgados únicamente en el lugar de reunión regular del Sanedrín, no en el palacio del sumo sacerdote. Así que podemos ver que este juicio de Jesús fue totalmente ilegal. Los líderes religiosos no estaban interesados en darle a Jesús un juicio justo. En sus mentes lo que tenían era, este hombre tiene que morir. Y esa obsesión los cegó y los llevó a pervertir la justicia que ellos debían proteger. ¿Okay? Que ellos debían proteger. Y hemos hablado de todos los ejemplos y las acciones tomadas por los líderes religiosos que fueron ilegales según sus propias leyes. Ahora bien, Jesús decidió aguantar todas esas cosas, soportar todo ese castigo, soportar todo ese dolor, porque te ama a ti y me ama a mí. ¿No es maravilloso nuestro Señor? ¿No es maravilloso nuestro Señor? Y hoy le damos gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario. Hasta ahí dejamos el estudio bíblico de hoy. La semana que viene retomamos los capítulos del 19 en adelante, ¿verdad? Y ya cuando lleguemos al 27, pues como ya lo vimos, cogeremos el 28. Espero que este servicio haya sido de bendición para sus vidas. Recuerde compartirlo con otras personas y que otros también puedan ser bendecidos con esta palabra. Oramos en la noche de hoy, Padre. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque has sido bueno. Y gracias por entregar tu vida en la cruz y soportar el dolor, soportar el látigo romano, soportar esos clavos en tus manos y en tus pies para darnos la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor tan inagotable. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Comparto unos anuncios bien rapidito. El viernes estamos aquí a las 7 de la noche. Comienza el servicio. Llegué un poquito antes, hermano. Esperamos mucha gente en el servicio. Hay bautismo. Vamos a tener un culto glorioso. Venga un poquito antes para que usted pueda, ¿verdad?, estacionarse, sentarse tempranito, conectar su espíritu para la adoración y todo lo que va a estar pasando en el servicio. Así que venga un poco antes para lo que va a estar pasando aquí en el culto. Eso es el viernes en la noche a las 7 de la noche. El domingo a las 10:30 estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le invito a venir temprano también. Mucha gente toma este domingo para el domingo de resurrección para venir a la iglesia. Venga tempranito, siéntese aquí, reciba la palabra, gócese. Estamos celebrando que Él está vivo y que vive por los siglos de los siglos. Y como Él está vivo, que Jehová te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Dios me los bendiga, que pasen buenas noches. Un abrazo bien grande para todos ustedes.